Buen día, hoy continuamos con el quinto encuentro de este taller que venimos realizando y bueno, en este encuentro vamos a charlar y compartir sobre el riego en la huerta. Mi nombre es Saúl Delucci, soy técnico de ProHuerta de la Agencia de Extensión de INTA Bariloche. Con el riego nosotros cubrimos la demanda de los cultivos que no puede aportar el ambiente. En una época del año, acá a partir de la primavera, ya las lluvias son más esporádicas, entonces y disminuyen. Entonces las plantas, el requerimiento que tienen hídrico de las plantas no alcanza y nosotros tenemos que cubrir esa demanda con la aplicación de agua, ¿no? A través del riego. En la huerta nos vamos a encontrar que hay distintos cultivos que tienen diferente demanda. Sin embargo, esta demanda va aumentando, ¿no? A medida que va avanzando la primavera y entramos en el verano, en donde en enero y diciembre es el momento, con mayor, requerimiento de las plantas. Nosotros en la huerta, cuando llueve, ¿no? O cuando regamos, el agua ingresa al perfil del suelo y las plantas van a utilizar el agua que está disponible en el suelo a través de la absorción de las raíces y esa agua va a viajar por la planta y se va a transpirar, se va a ir a la atmósfera a través de las hojas por un proceso que se llama transpiración. A su vez, en la huerta, la humedad del suelo también se pierde a través de otro proceso que es la evaporación. Estos dos factores nosotros le llamamos evapotranspiración. Y en función de esa evapotranspiración, de esos requerimientos, es el riego que debemos aplicar. Las necesidades de agua de los cultivos dependen del ambiente. El viento es uno de los factores más importantes acá en la zona que genera mayor evapotranspiración y demanda, que en época de viento se realicen mayores riegos. La temperatura también es otro factor, la radiación y la humedad, relativa del ambiente. Pero en nuestra zona, los dos factores son la temperatura, la radiación y el viento principalmente. ¿Cuándo tendríamos que regar nuestros cultivos? En esta pregunta, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la disponibilidad que tenemos de agua. Nosotros acá en la ciudad, en general, y sobre todo cuando hay mayor demanda, que es en verano, ¿no? Que los cultivos hay que regarlos diariamente, la demanda, de agua en el día a veces hace que no haya disponibilidad, ¿no? en los hogares. Entonces, un momento, para el riego es a la mañana y a la nochecita, que es cuando los momentos por ahí en donde disminuye, el consumo, de los hogares y hay disponibilidad en la red, ¿no? Y a su vez, es importante tener en cuenta que también durante el día, a veces regar durante el día genera, el efecto ese lupa en los cultivos, ¿no? De las gotas que quedan sobre las hojas, que a veces dañan las plantas. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cuestiones, nosotros podemos organizar el riego, ¿no? A la mañana, bien temprano, ¿no? Y después puede ser hay un bache a veces que baja el consumo, que es a media mañana, ¿no? Lo importante es que es durante el día que la planta va a tener mucha demanda de agua, el agua esté disponible en el suelo. Entonces, por eso conviene regar o a la nochecita o a la mañana temprano. A su vez, tenemos que tener en cuenta que los suelos de acá de la zona, como contó Marcos en el taller anterior, son suelos en general muy livianos y son suelos que no retienen mucha humedad. Entonces, nosotros los riegos los vamos a tener que realizar con mayor frecuencia, ¿no? Y no tienen que ser tan prolongados, ¿no? Porque si nosotros estamos mucho tiempo regando, el agua que ingresa, al suelo va a terminar perdiéndose por percolación, ¿no? Va a ir a la profundidad y no va a estar, disponible para las plantas.
y a su vez, bueno, eso generaría una pérdida de agua, ¿no? Por otro lado, hacerlos frecuentes porque, como bueno, los suelos livianos no retienen el agua, la planta, digamos, rápidamente la consume y bueno, y hay que volver a regar. Entonces, en los momentos de mayor demanda, en los suelos livianos, por ahí, digamos, es conveniente hacer 2 riegos diarios o riegos, un buen riego, digamos, pero todos los días, ¿no es cierto? A diferencia por ahí de otros suelos que son más pesados, ¿no? Cuando hablamos de suelos livianos y suelos pesados, estamos hablando de suelos más arenosos y pesados, suelos más arcillosos, como puede ser el mallín, ¿no? Suelos de mallines que acá por ahí en algunos barrios se encuentran. Y bueno, esos suelos, sí, digamos, hay que hacer un riego por ahí no tan frecuente y por ahí más prolongado para que el agua, digamos, ingrese bien al perfil del suelo. La demanda de los cultivos varía en función de bueno, el tipo de cultivo, ¿no? El estado del cultivo, ¿no? No es lo mismo la demanda de agua de un cultivo cuando recién se inicia, cuando está como una plántula o plantita, a un cultivo desarrollado que está floreciendo, que está con los frutos. Entonces, la cantidad, digamos, a regar va a variar, ¿no es cierto? Si bien acá en la región, bueno, la época de mayor demanda se da, digamos, en verano, en los meses de enero y enero, el riego comienza a partir de septiembre, ¿no? Cuando ya las precipitaciones disminuyen y se vuelven más esporádicas, entonces hay que empezar a regar la huerta. Y bueno, la cantidad que nosotros se estima más o menos en el periodo de mayor demanda, o sea, en diciembre y enero, es más o menos de 8 litros por metro cuadrado, ¿no? Entre 6 y 8 litros por metro cuadrado. Que eso representa, digamos, o es lo mismo que decir 8 o 6 milímetros, ¿no? Entonces, para asociarlo con las precipitaciones, ¿no? Que nosotros cuando vemos la información de las precipitaciones en el diario o en los medios, que nos dicen que llovieron 3 milímetros, significa que llovieron 3 litros por metro cuadrado. Entonces, nosotros a partir de esa información sabemos, en la época de mayor demanda, sabemos cuánto más tenemos que regar, ¿no es cierto? Si en verano llovieron 3 milímetros, y bueno, sabemos que la demanda es de 8 milímetros, ese día vamos a tener que regar, y vamos a tener que regar 5 milímetros, o sea, 5 litros por metro cuadrado de huerta. Entonces, si nuestra huerta tiene 10 metros cuadrados, estamos hablando de 50 litros aproximadamente. Esto es importante a los fines también de decir, bueno, cuál va a ser el tamaño de mi huerta y la disponibilidad de agua que uno tiene, ¿no? En la ciudad, sobre todo, que usamos agua de red, bueno, eso hay que bien sincronizar un poco, digamos, lo que es la disponibilidad de agua que tenemos y la huerta que podemos realizar, ¿no es cierto? Otra forma para verificar que hay disponibilidad de agua en el suelo, o sea que el suelo está húmedo y que hay agua disponible para las plantas, es constatándolo, ¿no? en el suelo, digamos, de la huerta. Un suelo que está poco regado se desgranaría rápidamente, ¿no? En los suelos livianos acá de la zona se desgranaría rápidamente, y un suelo que estaría con mucha agua chorrearía, ¿no? Si uno lo aprieta tendría que chorrear, y bueno, ahí estamos viendo que estamos como pasados de agua. En este caso acá está justo, ¿no? Tiene buena humedad, se forma, digamos, una pelotita sin desarmarse. Quizás podría tener un poquito más de humedad, pero un suelo con esta humedad, bueno, estaría bien regado, ¿no es cierto? Estaría con la cantidad óptima. Eso es una otra forma de constatar, además, ¿no? de tener estas cuentitas que hicimos en la cabeza, ¿no? de los litros por metro cuadrado que necesitamos para regar. Hay varias formas de hacer el riego, desde usar una
regadera, una manguera, ¿no? Regar con el sapito, hasta usar sistemas de riego como el goteo, la aspersión. Sin embargo, para todos los casos tenemos que tener en cuenta de que el riego esté bien realizado. Por más que hagamos goteo o aspersión, que tengamos un buen sistema, si no regamos bien podemos generar algunas condiciones que pueden afectar a los cultivos. Y bueno, con esto nos referimos un poco, digamos, al riego excesivo, que genera mucha humedad en el suelo y eso provoca, digamos, provoca, digamos, que aparezcan algunas enfermedades y también genera, digamos, anoxia, digamos, en las raíces. Y si nosotros regamos de menos, lo que vamos a generar es que la planta no tenga disponible esa agua que necesita para su desarrollo y crecimiento, y entonces eso lo vemos reflejado, digamos, en que se frena el crecimiento, que crecen más lenta e incluso que en algunas desencadenan algunos procesos de floración como para perpetuarse. Nosotros acá lo que vamos a ver es un sistema de riego por goteo, que es un sistema de riego familiar que consiste básicamente en un cabezal de filtrado que toma el agua de la red que llega acá a la agencia de extensión y de ahí a través de manguera de polietileno, las comunes, las mangueras negras, van conectados los conectores donde van las laterales de riego, que son estas cintas de riego por goteo. El riego por goteo se caracteriza por usar poca presión, digamos, es un sistema que no necesita tanta presión como quizás la aspersión, y a su vez es un riego que, a diferencia de la aspersión o el regar con la regadera o la manguera, no genera el efecto lluvia, sino que va aplicando la gota directamente en el suelo, ¿no? Y en la zona de las raíces. Y bueno, acá nosotros en la región tenemos varios productos, ¿no?, que se pueden conseguir en distintas casas de agua y de riego, pero básicamente los más comunes que se encuentran son la cinta de goteo, que es como una manguera pero muy finita, le dicen cinta porque bueno, viene así toda como si fuera una cinta, y bueno, y con el agua se pone de vuelta, digamos, como un tubo. Esas cintas de goteo, bueno, tienen el emisor que genera la gota inserto, ¿no?, en su interior. Después vienen otras mangueras que son un poquito más rígidas, ¿no?, porque tienen un espesor más grueso, pero también vienen con un emisor interno, ¿no? Y después vienen bueno, los conectores, que estos son conectores para conectar en una manguera de polietileno, digamos, de media o de 3/4. Pero nosotros en la huerta lo que usamos en general son este tipo, ¿no?, digamos, que ya vienen con los conectores insertos, ¿no? Y esos conectores pueden estar a distintas distancias. Nosotros acá en lo general usamos a 30 centímetros, también hay a 20, a 10, y bueno, este es el inicio de los laterales donde están los conectores que se insertan. Bueno, ahí ven que si lo movemos pierde agua. Esto no debería perder agua, pero bueno, los conectores van insertos en la manguera y a partir de ahí se conecta la cinta, en este caso, ¿no?, digamos, pero podría ser también una manguera de goteo. En este método de riego es importante el filtrado del agua porque, como habíamos mostrado, los emisores que arman, digamos, la gota son espacios muy chiquititos y en donde si entran impurezas se tapan y son muy difíciles de tapar, casi imposible. Entonces es importante que el agua venga sin impurezas para que, bueno, no se tapen los emisores y sea homogéneo, digamos, el riego, digamos, en nuestro bancal. El filtro de riego básicamente consiste en un cilindro que tiene adentro, puede ser una malla o anillas. En este caso, bueno, ahí se ve bien cómo se juntan las impurezas y esto es agua de red, o sea que bueno,
es importante el filtrado porque si no se taparían todos los emisores que tenemos ahí en nuestro espacio. Y bueno, así encontramos el filtro, ¿no? Con las impurezas. Bueno, ahí lavamos el filtro de anillas. Esto, bueno, es un filtro que tiene unas anillas por donde el agua pasa y, bueno, deja las impurezas y, bueno, y por aquí sale, digamos, el agua sin las basuritas. Este es un filtro que por ahí no es muy conocido, pero está bastante difundido y se puede conseguir en los locales de riego tranquilamente. Y es muy fácil de limpiar, en diferencia, digamos, a los filtros de malla, que bueno, que a veces quedan, digamos, las ranuras de la malla, de la tela, quedan tapados y bueno, a veces hay que cepillarlo y se daña la malla. Una vez que regamos, una forma de cuidar el agua que está en el suelo es a través de algún tipo de cobertura que evite que se evapore esa agua. Entonces, lo que usamos mucho acá en la zona son los mulch vegetales, que es una cobertura de restos o residuos vegetales como hojas, hojarasca, pinocha, puede ser también virutas, que hagan un colchón sobre el suelo para que el agua que la humedad del suelo no se seque tan rápido. Y esto hace que dure más tiempo en el suelo y, bueno, y que la planta lo pueda aprovechar. Después, otra cuestión a tener muy en cuenta en este cuidado, ¿no?, de la humedad del suelo es el cercado de la huerta. Que, bueno, como ya vimos en los encuentros anteriores, el viento es uno de los factores que más secan el suelo y que más demanda de agua generan para los cultivos. Entonces, bueno, una forma de evitar eso o disminuirlo es a través del cercado de la huerta, de armar un tipo de cortina con algún cerco vivo, con media sombra, algún tipo de manta que bueno, que no sombree tanto la huerta, pero que sí que permita frenar el viento y que, bueno, que disminuya la demanda de agua de los cultivos.